Entonces, básicamente es eso. Un firewall lo que hace es regular el tráfico. ¿Bien? Entonces, como dijimos recién, existen firewalls que son de host específicamente, que justamente es cuando las políticas del firewall se aplican en un servidor o se aplican en una computadora, en una estación de trabajo, ¿sí? Y después tenemos de red, que justamente protege un segmento de red de otro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, bueno, ejemplos del firewall en una estación de trabajo puede ser McAfee, bien, que es que el McAfee justamente provee políticas de firewall, bueno, puede ser iptables, bien, en Linux, puede ser el Windows Defender, bien. Bueno, puede ser en cuanto a firewalls de red, es decir, aquellos que protegen un segmento de red de otro, se tiene Checkpoint, por ejemplo, como una solución privada, pfSense, que es open source, ¿bien? Entonces, bueno, fíjense que la idea es justamente regular tráfico, ¿bien? Es decir, que cuando hablamos de políticas, estamos hablando de qué tipo de comportamiento va a adoptar el firewall ante la detección de un determinado paquete. Es decir, el firewall es un dispositivo que está en el medio de una comunicación y lo que hace es, bueno, llega un paquete a ese firewall y el firewall evalúa qué características tiene ese paquete. Por ejemplo, ese paquete se dirige a qué IP y proviene desde qué IP, ¿no? Y si yo en mi configuración del firewall digo, no, si viene de esta IP y va a esta IP, no, ese tráfico no lo dejo pasar, prácticamente rechaza, bien, ese paquete, bien. O si yo dentro de mi configuración digo, bueno, sí, ese tipo de tráfico yo lo dejo pasar a través del firewall, lo deja pasar, bien. Entonces uno, básicamente es eso, bien, es en función de determinadas condiciones de un paquete, digo, ¿lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Bien. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito más en detalle qué políticas existen, bien, qué tipos de configuraciones sobre un firewall existen, bien, y cómo se configuran estas acciones, bien. Entonces, la idea es de alguna forma tener ambos tipos de firewalls, tanto de host como de red. Entonces, vos lo que haces es, de alguna manera, con el firewall de red, evitás que tráfico malicioso llegue a mi institución, pero poner el caso de que eso es bypassado, o sea, pasa igual, pasa este firewall de red de todas formas. Bueno, a lo sumo tengo un firewall en cada una de mis estaciones de trabajo o en mis servidores, bien, que de alguna forma pueden llegar a filtrar ese tráfico no legítimo, ¿sí? Entonces, por eso, son como dos herramientas que se complementan, ¿bien? Ahora, el tráfico de red, perdón, el firewall de red lo que hace es, bueno, justamente regular el tráfico externo de una organización e interno, ¿no? Entonces, este va a empezar a regular ese tráfico, ¿bien? Entre una red externa y la interna, pero también puede regular el tráfico entre redes internas, ¿sí? Entonces, esta red de acá le dirige tráfico a esta, pero lo hace a través del firewall, ping. Entonces también este firewall tiene la capacidad no solamente de controlar el tráfico entrante, saliente, saliente, entrante, sino también el tráfico interno entre red y red. ¿Bien? Básicamente así actúan eh, los firewalls. Ahora, uno lo que puede hacer es configurar dos tipos de políticas. ¿Bien? Por eso es que recién comentaba, bueno, ¿cómo opera un firewall? Bueno, evalúa las características de un paquete, lo deja pasar o no lo deja pasar, para decirlo de una forma simple. Ahora, lo que se puede hacer es configurarlo de determinadas formas, para que por defecto el firewall, por ejemplo, bloquee todo tráfico, salvo lo que yo explícitamente le digo que
permite dejar pasar, ¿no? Que va a dejar pasar. Eso se llama política restrictiva, viene a decir todo lo que, o sea, yo rechazo todos los paquetes que me llegan, salvo este y este, que cuenta con tales características. ¿Bien? Y el permisivo es al revés, es yo dejo pasar todos los paquetes que pasan a través del firewall, salvo aquellos que cuentan con estas características, ¿bien? Cuya comunicación cuenta con estas características. Taca, taca, taca. Entonces, uno es por defecto restringe y otro es por defecto deja pasar. Así funciona. Muy bien. Ahora vamos a contar un poquito de que hay distintos tipos de tecnologías, ¿sí? Entonces, en primera instancia tenemos el firewall de filtro de paquetes, luego de filtro de estados, y luego están los proxy firewalls. Entonces, esto es está ordenado así en función de cómo fueron mejorando las tecnologías, ¿bien? Este quizás es como más rudimentario, este es un poquito más pro, el de estados, y el proxy es el más copado de todos, por así decirlo. Entonces, ahora vamos a empezar a explicar cómo es que funcionan cada uno de estos. Voy a conectar la máquina que se me está quedando sin batería. Bueno, entonces, en primera instancia se tiene el de packet filtering o filtrado de paquetes. Entonces, básicamente lo que hace es regula el tráfico en función de atributos del paquete, ¿no? El paquete que se está transfiriendo y llega hasta la capa de transporte. Bien, evalúa hasta la capa de transporte. Fíjense que acá, muy bien, evalúa los datos hasta la capa de transporte. ¿Se acuerdan del modelo TCP/IP? Es el modelo TCP/IP, lo vieron en redes, ¿verdad? Sí, sí. Bien, muy bien. Ya para saber si estamos todos alineados. Ok, entonces, acá abajo está la física, si mal no recuerdan. Está la física de enlace de red de transporte de aplicación. Entonces, el firewall que hace analiza el paquete hasta esta capa, hasta la de transporte. Entonces puede hacer filtros en función de esos parámetros, en función de las IPs, bien en función de los protocolos TCP/UDP, que son de la capa de transporte. Podría ser también a través de las interfaces, ¿bien? Bueno, entonces vamos a ver cómo que se configuran estos tipos de filtros. Bueno, vamos primero a los pros y contras. Bueno, los pros de este tipo de firewall es la escalabilidad y la alta performance, bien. ¿Por qué? Porque el paquete llega a esta capa de transporte, no tiene que hacer una evaluación a esta capa de aplicación. Las contras es la baja seguridad y que no hay información de contexto de estados o aplicaciones. Ahora enseguida vamos a contar qué es esto de los estados, ¿sí? Entonces, hasta el momento es algo bastante básico, porque lo que hace el firewall es evalúa las características del paquete hasta la capa de transporte. Bien. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Fíjense esta regla. En realidad, este out o este internal, este external, normalmente tienen definidos IPs acá. Bien, vamos a suponer que acá hay IPs que representan la red interna corporativa y la red externa. Entonces, acá dice, sí, esto es cómo serían las reglas del firewall, o cómo se verían, entre comillas, cuando uno las configura. Entonces, si el origen es de la comunicación, es interno, el destino es externo, hacia afuera de la empresa o la institución, se va a usar el protocolo TCP y el puerto destino es este, 1024, entonces esta acción se deniega. Es decir, el firewall no permite que pase.
Bien, así es como se configuran las reglas en un firewall. Ahora, si el origen es interno, el destino es externo, se usa protocolo TCP y el puerto de destino es mayor a 1023, se permite el tráfico. Si el origen es interno, destino externo, protocolo TCP de transporte, ¿no? Y puerto de destino es 25, entonces esto lo voy a permitir. Si el origen es externo, hacia adentro de la institución y el puerto es mayor a 1023, lo permito. Esto, el firewall dice sí, pasa. Entonces, lo que va a hacer es de que cada paquete que le llega va a ir evaluando a ver si alguno cumple con estas condiciones. Y acá en última instancia se tiene que un paquete cuyo origen puede ser cualquiera, el destino es cualquiera, el protocolo es cualquiera, el puerto de destino es cualquiera, la acción es denegar. Ok, entonces, en función de estas reglas que estamos viendo acá, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de política está implementando este firewall? Recuerden que hablamos de dos, una que era restrictiva y una que era permisiva. ¿Cuál les parece que se está implementando acá? Restrictiva, Muy bien, ¿por qué, Tomás? porque más que nada por la última regla, que es la regla 5, en el cual dice cualquier otra cosa, es una cuestión de cualquier otra cosa, denegalo. Entonces, mientras que cumpla las reglas 2, 3, 4, va a pasar y todo el otro no. Muy bien, muy bien, muy bien, Tomás. Entonces, como bien dice Tomás, esta última regla a nosotros nos permite reconocer de que esta política, por defecto, es restrictiva. Ahora, ¿por qué está en la última línea y no está primera, por ejemplo? ¿Qué les parece? ¿Por qué es la última regla? Para que se cumplan primero las primeras reglas y ya lo último evaluar después de las primeras. Muy bien, Santi. Entonces, ¿por qué? Porque justamente es secuencial el orden de evaluación. Entonces, si esta la ponemos primero, entonces va a rechazar todo paquete que le llegue. Si todo paquete que le llegue al firewall lo va a rechazar. Entonces, por eso es que tiene que ir último, porque el orden en el cual se evalúan las reglas es secuencial. ¿Sí? Y algo más a destacar acá es que no solamente es secuencial, sino que una vez que se machea alguna de estas reglas, es decir, que el paquete coincide con alguna de estas características de la comunicación, por ejemplo, se evalúa la primera regla. No, con esta no machea, con esta no. Y llega a la tercera regla y sí, machea con esta regla. Entonces, ya directamente el firewall ejecuta la acción y deja de evaluar al resto. ¿Bien? Estas después no van a ser evaluadas. ¿Bien? Una vez que se machea, hay match, el firewall ejecuta la acción, deja pasar el paquete y ya está. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Muy bien, ahora vamos a pasar a comentar cómo es un firewall de estados. Voy a traerme agua que me estoy quedando sin aire. Bueno, entonces. Bueno, entonces. Vamos a explicar ahora el de estados. Muy bien. En el de estados también opera hasta exactamente la misma capa que la anterior, hasta la capa de transporte. Pero acá lo que se amplía, ¿no? Lo que se suma es el tema de los estados de las conexiones. El firewall mantiene la información del estado de las conexiones. Y en función de eso, también va a definir si va a dejar pasar el tráfico o no. Bien.
Entonces es como un dato más que el firewall tiene en cuenta para hacer esta definición de si yo dejo pasar el tráfico o si lo voy a bloquear. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, estados de conexión que puede mantener el firewall es nuevo, establecido o cerrada la conexión. Entonces vamos a ver qué estados interpreta el firewall. Bueno, ¿se acuerdan de el protocolo TCP? Del modelo TCP/IP. Bueno, cuando en el modelo, en una comunicación que utiliza el protocolo TCP, la conexión se llama, la comunicación se llama orientada a la conexión, ¿sí? Se establece una conexión entre cliente y servidor y una vez establecida esa conexión se empiezan a intercambiar paquetitos. Entonces, ¿eso se acuerdan que se llaman handshake? ¿Sí? ¿Eso lo vieron ahí en redes? El tema del handshake para hacer la conexión y el handshake de cierre. Sí. Buenísimo. Entonces, ¿cuáles son los paquetes que se envían? En primera instancia, el cliente manda un SYN, bien, al servidor. Cuando el cliente manda el SYN, el firewall lo interpreta como que es una nueva conexión. Bien. El servidor responde con un SYNACK. Cuando el firewall recibe esa respuesta, interpreta que la comunicación ya está establecida. Bien. Y después, bueno, el cliente manda ACK, bueno, acá ya se considera que la conexión ya estaba establecida. Ahora vamos a la etapa de cierre. Cuando se da el cierre, ¿qué pasa? Cualquiera de las dos partes, bien, puede cerrar la comunicación, y cuando una de esas partes hace FINAC, hasta ahí el firewall sigue interpretando que la conexión está establecida. Cuando el receptor del FINAC recibe ese mensaje, vuelve a mandar un ACK. Bien, hasta acá el firewall dice establecido, closed. Bien, ahora cuando la otra parte manda FINAC, hasta acá sigue, el firewall sigue interpretando que esa conexión está establecida hasta no recibir el ACK correspondiente. Cuando se recibe ese ACK, ahí da por entendido el closed y ya está. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo es que el firewall va interpretando y como que tiene su propia tablita de estados, ¿bien? Para ir, bueno, interpretando, bueno, en función de este mensaje entiendo que es un nuevo paquete, una nueva comunicación. A partir de esta respuesta entiendo que esta comunicación ya está establecida, ¿bien? Y a partir de ese paquete, bueno, yo interpreto que ya la conexión está cerrada, ¿bien? Entonces, ahora vamos a lo que es el protocolo UDP. El protocolo UDP no es orientado a la conexión, ¿de acuerdan? No es que se establece una conexión entre el cliente y el servidor, ¿bien? No es orientado a la conexión. Sin embargo, el firewall sí va interpretando que hay una comunicación establecida. Entonces, ante el primer paquete UDP que el firewall recibe, entonces va a decir, ah, bueno, esto es una conexión nueva. Y cuando de la otra parte contestan con un paquete UDP, el firewall va a decir, ah, bueno, esto está contestando, ¿bien? Una comunicación que ya estaba establecida, ¿bien? Así es como lo interpreta el firewall. Por más de que el protocolo UDP no sea orientado a la conexión, ¿sí? Y no tenga estados de la comunicación. Pero el firewall, sin embargo, sí interpreta estados. Entonces, por ejemplo, esto está al revés. Esto es cliente y esto es servidor. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Tenemos un cliente, porque este es el protocolo ISMP, ¿bien? Entonces, tenemos un cliente que manda un echo request. ¿Se acuerdan que el otro día vimos lo del tema del ping? Bueno, el ping. Entonces, un cliente le manda a un servidor un ping, como hicimos nosotros el otro día.
nosotros preguntándole a Microsoft a ver si estaba operativo o no. Bien, si nos devolvía algo. Ok, es lo mismo que hicimos del otro día, vamos a suponer eso. Entonces, el cliente haciendo un ping al servidor. Eso el firewall lo va a interpretar como que es una nueva conexión, ¿sí? Y cuando recibe el echo reply del servidor, va a reconocer que esa comunicación estaba establecida, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué puede hacer un firewall de estados? Fíjense. El firewall de estados lo que puede hacer es, bueno, yo voy a dejar que los paquetes ISMP reply, respuestas, ¿no? De mis servidores salgan hacia afuera, bien, siempre y cuando haya una conexión establecida. Y si no, no. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la computadora 1 que hizo el ping, el echo request, y este contestó con el echo reply. Bien. Entonces el firewall evaluó y dijo, a ver, ¿la conexión está establecida? Sí, porque este está contestando sobre un echo request previo. Bien. Ah, bueno, entonces ese tráfico lo dejo pasar. Muy bien. Ahora tenemos un servidor que está infectado con un malware y que de repente empieza a generar tráfico echo reply. Entonces, esto llega al firewall y el firewall dice, a ver, ¿la conexión estaba establecida? No. Entonces, chau. Ese tráfico no lo dejo pasar. Bien. ¿Se entiende cómo que funcionan estos firewalls? Entonces, no solamente tienen en cuenta el tema de las redes, sino también el estado de las conexiones. Bien. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Es como que si preguntara, ¿no? Y hay respuesta, y si no pregunta, no recibe la respuesta. Una analogía como para verlo mejor. Claro, es como que de repente alguien responde y nunca se hizo una pregunta previa, ¿sí? Claro. Entonces como que, bueno, el firewall dice, pará, pero esto, ¿de dónde salió? Bien. Está bien la analogía. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, cómo funciona. Este es en el firewall checkpoint en particular. Entonces, y acá se mezclan dos cosas. Se mezclan las reglas que habíamos visto anteriormente, bien, donde se evalúa justamente las características del paquete hasta la capa de transporte, y después también se va a tener en cuenta el tema de las conexiones, bien, ambas. Entonces, fíjense lo siguiente. Cómo es que funciona, por ejemplo, el firewall checkpoint. Llega un nuevo paquete, bien, del cliente dirigido al servidor H1. Entonces, ¿qué se está mandando? El cliente está mandando un TCP SYN, ¿bien? Que era como el que vimos recién, ¿sí? Entonces, el cliente manda un SYN al servidor. Bien, se está iniciando una conexión TCP. Ahora, el firewall, ni bien le llega ese paquete y dice, che, ¿hay alguna? O sea, identifica que es una nueva conexión, ¿bien? Que no se comunica con nada anterior, ¿bien? Este es el inicio, recuerden de que el SYN, el firewall lo interpretaba como el inicio de una comunicación, ¿sí? Entonces, lo que va a preguntarse el firewall es, bueno, alguien está iniciando una comunicación. Ok, esa comunicación, o sea, ese paquete puede pasar a través del firewall. Hay una regla definida que determina si ese paquete puede pasar o no en función de sus características, ¿sí? Eso es lo que se llama Access Policy. ¿Bien? Entonces, muy bien. Entonces, ¿yo puedo dejar pasar ese paquete? Bien, ¿con qué?
con las características que yo tengo definidas de la red, ¿no? Las que habíamos visto anteriormente. Sí, bueno, se deja pasar ese paquete. Ok. Porque el tráfico de C1 a H1 está permitido. Ok. Entonces, el firewall deja pasar ese paquete y lo que hace es guarda en su tabla de estados esa comunicación. ¿Bien? Entonces, che, llegó un paquete nuevo de C1 a H1 con protocolo TCP, flag, SYN y número de secuencia N1. ¿Bien? Ahora, le llega al servidor. ¿Bien? Le llega al servidor. El servidor responde, bien, con un SYNACK. Y ahora lo que va a hacer el firewall es ver si ese SYNACK se corresponde, bien, con alguna comunicación previa, ¿sí? Que está en su tabla de estados. Entonces, el firewall va a evaluar y va a decir, ah, sí, sí, se machea con esta comunicación, entonces yo voy a dejar pasar ese paquete. ¿Se entiende cómo opera? Entonces, no es solamente el tema de tener en cuenta la IP de origen, la IP de destino, ¿bien? Sino también cuando son conexiones nuevas, sino también en los estados de conexión, ¿bien? Entonces, lo bueno que tiene esto es lo siguiente. Que uno como operador de este tipo de firewalls solamente te tenés que preocupar por establecer el inicio de las conexiones, no las respuestas, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, este es otro ejemplo de cómo es que guarda el estado de las conexiones un firewall, bien, eso es un ejemplo de la tabla de estados de un firewall, bien, parecido al de recién, en cambio de tener tanta granularidad en cuanto a nivel de detalle del tipo, o sea, del paquete específico que se manda, acá, bueno, se muestra IP de origen, IP de destino, puerto de origen, puerto de destino y cómo está establecida, cómo está el estado de la conexión, si está establecida, si es una nueva conexión, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Yo con esto, a ver, no sé si en la siguiente PPT, no, bueno, no estaba acá. Bueno, algo a destacar y que diferencia el otro es que al otro tipo de firewall es que yo como operador del firewall solamente tengo que decir, por ejemplo, definir el origen de la comunicación. Yo permito que la comunicación se origine desde acá y vaya hasta acá. Y eso lo dejo pasar. Después la respuesta yo no es que tengo que definirla también en el firewall. No es que yo tengo que definir una regla. Por ejemplo, yo puedo definir, che, desde la 192.168.1.100, puerto tal, destino tal, y puerto destino 80, yo este tráfico lo voy a dejar pasar, por ejemplo. Pero después, yo no necesito definir la vuelta. ¿Por qué? Porque la tabla de estado justamente almacena esto y las respuestas ya directamente entran por el macheo con la tabla de estados, ¿sí? Ya interpreta que es una comunicación abierta, listo, ya está. Ahora, en el caso anterior, en el firewall anterior, al no manejar estados, entonces el operador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que definir la ida del paquete y tiene que definir la vuelta también. Entonces, el firewall tiene que tener una regla específica donde dice, desde la 192 para papá a la 210 por este puerto, yo esto lo tengo que dejar pasar. Y después tiene que haber otra regla que diga, desde la 210 puerto 80 a la 192 puerto 1030, yo ese tráfico lo voy a dejar pasar. ¿Se entiende? ¿O es medio lío lo que dije? Sí, eso es un poco confuso. Sí, A o ver. sea, se entiende, pero o sea, se tiene que ver bien para... Ok. Yo lo que voy es que en este tipo de firewalls uno tiene que definir tanto la ida como la vuelta del paquete. A ver, vamos a buscar acá. No me gustan. Examples.
A ver si encuentro otro que esté más bonito que ese. Hacerle. A ver, aunque encontré una presentación. Me gustó el ejemplo que vi recién, ya se lo muestro. Bueno, miren, acá encontré otro ejemplo, que creo que puede estar un poquito más comprensible. En el primer tipo de firewall, nosotros tendríamos que hacer esto, definir la ida y la vuelta del paquete. Entonces, por ejemplo, acá lo que dice es que la acción va a ser permitir cuando la dirección de origen sea la 222.22.0.0 y vaya a parar fuera de esta red macro, por así decirlo, y justamente que el paquete se dirija fuera de esta red, ¿no? Protocolo de TCP y el puerto sea mayor a 1023 y el destino sea 80. Ahora, para poder permitir que venga la respuesta, yo tengo que poner invertido esto, ¿bien? Yo tengo que explicitar que la respuesta, yo tengo que explicitar la respuesta acá, en otra regla, ¿bien? Entonces tengo que decir, es lo mismo pero invertido, que el tráfico desde afuera de esta red hacia esta red, la 222, con protocolo de TCP, el origen, fíjense que está invertido, 80 y puerto destino el 1023 o mayor a 1023, entonces se va a permitir el tráfico. Bien, tengo que decir la ida del paquete, explicitar la ida y explicitar la vuelta. En el otro, en el de estados, yo solamente tengo que explicitar el origen, no la respuesta. Porque la respuesta la va a evaluar en función de la tabla de estados. ¿Sí? Entonces yo como operador y como persona que configura el firewall, solamente le tengo que decir los orígenes de las comunicaciones, no las vueltas, las respuestas. ¿Se entiende? ¿Ahí quedó más claro? Sí, ahí sí se ve mejor. Bien. Después voy a mejorarles un poco la PPT para que quede más claro. Muy bien. Ok. Y vamos al último tipo de firewall, que es el firewall proxy. Este es el como más pro. Entonces, este llega hasta la última capa, que es la capa de aplicación, bien, del modelo TCP/IP. Permite definir reglas que tienen en cuenta la información de los protocolos justamente de capa de aplicación. Bien, como por ejemplo HTTP, SSH, FTP, SMTP, etc. En este tipo de firewalls el cliente se comunica con el proxy y este es el que se comunica con el servicio con el que el usuario quiere comunicarse. Bien, o sea, el proxy hace de intermediario. Entonces este se comunica con este y este es el que termina haciendo la petición en nombre del cliente. Bien. Entonces, prácticamente es como medio el intermediario. Bien. Y este lo que hace es darle la respuesta que obtuvo del servicio al cliente. ¿Sí? Así es como opera un firewall proxy. Ahora, dentro de estos firewall proxy tenemos los WAF. Bien. El WAF básicamente es un firewall proxy, bien, que lo que hace es establecer reglas, pero para el protocolo HTTP específicamente. Bien. Y esto puede ser que esté montado en el propio servidor web o puede ser que esté en un firewall específico de red. ¿Sí? Entonces,
Vamos a pensar específicamente qué tipos de filtros pueden aplicarse para lo que es tráfico HTTP. Bien. Y bueno, yo puedo filtrar por URL a la cual quiere acceder el usuario. Bien. Puedo acceder por métodos HTTP específicos. Puedo bloquear en función de agentes de usuario que son extraños. Bien. O sea, por ejemplo, yo trabajo en Mercado Libre y tengo la aplicación web, bien, a través de la cual los clientes pueden hacer consultas. Bueno, lo más habitual sería que los agentes de usuario sean ¿quiénes? O sea, el agente de usuario son los clientes que inician las peticiones. Y que sean navegadores web, por ejemplo, ¿sí? Que se comunican con mi sitio web. Entonces, que sean, no sé, Chrome, Mozilla, bien, esos serían los agentes más comunes. Pero depende, si en esos agentes vos encontrás un curl, que es una automatización, que muy probablemente es, bueno, es una línea de comando, y ya es algo un poco más raro, ¿sí? Entonces uno puede filtrar ese tipo de tráfico. Muy bien. Hago una consulta. Sí, obvio. ¿La agente de usuario significa también la plataforma? O ¿A qué sea, te si, referís? por ejemplo, cuando el encabezado viene, por ejemplo, de plataforma, si viene de una web, si viene de un mobile. Vos decís, viene del cliente, o sea, el agente usuario representa el cliente puntual desde el cual vos estás haciendo la consulta. A ver, tendríamos que chusmear, vamos a chusmear. A ver si en el agente usuario, por ejemplo, te dice el tipo de dispositivo. A ver. ¿Sabes que no me acuerdo? Creo que no. A ver. Ah, mira, sí, te dice, a ver. User agent. A ver si dice por acá. Ya te muestro. No estaba segura si te mostraba el mobile. A ver, mira. Gentes de usuarios. Aquí, ahí te muestro. No sé dónde estoy compartiendo. Acá. Sí. Está bien. O sea, el encabezado va. Sí, sí. Listo. Sí, sí. No me acordaba si venía en ese campo en particular HTTP o si venía en otro. Muy bien. Entonces, uno lo que puede hacer es justamente ese tipo de bloqueos, ¿bien? Bueno, un ejemplo de WAF, que es en formato software, por así decirlo, es el módulo Mod Security de Apache, ponele, cuando hablamos esto en el propio servidor que se podía configurar un WAF. O si no, por ejemplo, si pensamos en un servicio específico de un proveedor, podríamos pensar en el WAF de AWS o el WAF de Cloudflare, el Imperva, bien, son distintos tipos de prestadores de servicio de WAF. Bueno, muy bien, dice la mayoría de estos WAF ya reconocen ataques más comunes como XSS, SQL Injection, bien. Entonces ya de por sí, estos dispositivos o estos software ya de por sí ya tienen reglas de detección y de bloqueo de tráficos maliciosos, bien, o tráficos no legítimos, y ya directamente lo bloquean. Y si no, uno lo que puede hacer es justamente definirle reglas de detección o de bloqueo. ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la DMZ. Ok.
Acá lo que queremos comentar es que cuando uno tiene, por ejemplo, una empresa o una institución en particular y tiene que montar sus propios servidores, bien, uno puede optar por elegir una solución local, bien, lo que se llama on-premise, una solución en nube, bien, que es lo que se llama cloud, o una solución medio híbrida, ¿no? A una parte local, on-premise, y otra parte cloud, bien. Ahora, las cosas como que tienen como sus pros y sus contras. Entonces, cuando uno, por ejemplo, decide montarlo de manera on-premise, bien, bueno, también vos te tenés que asegurar de cumplir con todas las normativas de seguridad para de alguna forma evitar que te hackeen, bien, entonces vos te tenés que hacer cargo de, no digo normativas, mejor no, porque es muy estricto, pero depende de la institución, pero sí de tomar medidas de precaución para que sus servicios estén seguros, bien. Lo positivo es que no tenés básicamente que compartir información con terceros, bien, en cuestión de privacidad es mejor, pero bueno, también vos tenés que hacerte cargo del mantenimiento de la infraestructura, bien. Ahora, por otro lado, si vos, por ejemplo, contratás un servicio de nube, bueno, te tenés que limitar un poco más a, por ejemplo, las máquinas o las características de las máquinas virtuales que ellos mismos te ofrecen, digamos, ¿no? Es como que no es tan customizable. Si vos lo haces on-premise, lo customizás vos a tu gusto y piacere, bien, pero después acordate que te tenés que hacer cargo de la infraestructura. Y, en cambio, si vos de alguna forma lo delegás, de alguna forma, ¿cómo es esto? Te tenés que amoldar un poquito a las configuraciones propias o a la infraestructura propia que ofrece ese servicio puntual. Entonces, bueno, nada, cada cosa tiene pros y contras. También tener servicios en nube, uno lo puede complementar con ya servicios de seguridad que ellos mismos ofrecen. Entonces es como, por eso hay que analizar qué beneficios tiene montar mi propia infraestructura o no sé, alquilarlo a un proveedor de servicios cloud. Entonces, ponele que nosotros nos decidimos por tener nuestra propia infraestructura, montarlo en premise. Bueno, hay que tener mucho cuidado con la configuración de esa infraestructura y que no nos quede todo dentro de una misma red local. ¿Por qué? Porque si se llega a infectar cualquiera de estos dispositivos, después se nos infecta toda la red y todos los activos de mi institución. ¿Bien? Entonces, ahí es cuando aparece la DMZ, ¿bien? El concepto de DMZ. La idea de la DMZ es que hayan distintas redes, ¿bien? De que en una red se encuentre, la red de la DMZ se encuentren todos los servicios expuestos a Internet, bien públicos, que estos son los que justamente están más expuestos, y que en otra red estén los demás activos de mi institución, ¿bien? Y todo esto, todo este tráfico va a estar regulado por un firewall intermedio. Ahora vamos a explicar un poquito mejor cómo sería esto. Entonces la idea sería la siguiente. Si justamente la DMZ es la más expuesta porque tiene servicios públicos, bien, desde donde se le puede pegar desde Internet, entonces la idea es que regular este tráfico, bien, desde la DMZ hacia la red local. Cosa de que si alguno de estos activos se me compromete, bien, estos no. Porque este mismo firewall no permite el tráfico saliente de la DMZ a la red local. ¿Bien? Esa sería la idea de la DMZ, como de tener aislado todos los activos que están públicos y por ende expuestos a ser atacados. ¿Bien? Tiene sentido. Entonces, ¿cómo se debería configurar este firewall? ¿Bien? Muy bien, entonces, este firewall lo que hace es toda comunicación que se origina desde Internet hacia la DMZ va a estar permitido. ¿Sí? Entonces, desde Internet a la DMZ lo deja pasar. ¿Por qué? Porque si justamente la DMZ está brindando servicios, la idea es que se puedan acceder. Bien. Entonces, de Internet hacia la DMZ pasa.
Ahora, desde Internet a la LAN, bien, a esta otra red local, no. Chau. Bien, ¿por qué? Porque esto es quién inicia la conexión. Acuérdense que esto es quién inicia la conexión. Entonces, si Internet quiere iniciar la conexión hacia acá, no. ¿Por qué va a iniciar la conexión de Internet hacia la red local? No, el firewall dice, no, vos no pasás. Ahora, si desde la DMZ quiere iniciar conexiones hacia afuera, hacia Internet, bien, bueno, el firewall lo deja pasar. ¿Sí? Ahora, si desde la DMZ se quiere iniciar una conexión hacia la LAN, eso está denegado. ¿Por qué? Porque justamente la idea de la DMZ es aislarla para que no me comprometa el resto de los activos. ¿Sí? Si alguno de estos se compromete, que no tenga llegada a mi red local. ¿Bien? Esa es la idea de la DMZ. Se llama zona desmilitarizada. Ahora, si desde la LAN, la red local, yo quiero iniciar una comunicación hacia la DMZ, bueno, el firewall dice sí, bueno, pasa. Bien. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, justamente este es el proveedor de recursos y de servicios. Entonces, también está bueno que la red local pueda acceder a estos recursos. ¿Sí? Así que, si la red local inicia la comunicación, esto se deja pasar. Y ahora, si la LAN quiere iniciar una comunicación hacia afuera, lo puede hacer. ¿Bien? Entonces, sí, por ejemplo, los empleados de una institución que accede a Internet lo van a poder hacer tranquilamente. ¿Bien? Entonces, la idea justamente de la DMZ es lograr como este aislamiento. Por un lado, los servicios que yo pongo públicamente y por otro, mi red local. ¿Bien? Hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Va queriendo. Ok. Bien, genial. ¿El firewall es físico o es un programa? Puede ser, muy buena pregunta, José. Puede ser ambas, ¿eh? Porque justamente si vos pensás en un firewall de host, puede ser un programa, ¿sí? Entonces, si ese programa lo tenés, por ejemplo, en el Windows Defender, si es que tenés Windows, si tenés Linux o Mac, puede ser con iptables, bien es un software. Sí. Entonces, también el pfSense, que es un firewall que es de red, también es un software que uno lo puede descargar y lo puede configurar en un servidor y que ese servidor empiece a operar como un firewall de red, ¿sí? Está bien. Entonces, eso también. Y después tenés dispositivos hardware dedicados, ¿bien? Que también actúan como firewalls de red. Entonces, tenés ambas opciones. Está perfecto. Dale. Miren, a ver, les voy a mostrar acá Checkpoint Firewall para que lo chusmeemos. Fíjense. Esto es un firewall. ¿Bien? Este es un dispositivo físico dedicado y que básicamente actúa como un router. ¿Sí? Actúa como un router con la diferencia que hace justamente todo este filtrado de tráfico. Y después hace las redirecciones como un router. ¿Sí? Entonces, puede ser un hardware dedicado, o vos o uno si quiere desplegar un firewall de red, de manera como más económica, lo puede hacer con pfSense. A ver si... pfSense creo que tiene igual de todas formas firewall dedicado. A ver, vamos a chusmear. Bueno, también tiene firewall dedicado. Hardware quiero decir. Hardware dedicado, pero si no también tiene el código que es open source y uno se lo descarga, instala directamente en un servidor, lo configurás y listo. Lo puedes usar como un firewall de red. Esas cosas están buenas tenerlas en cuenta cuando justamente no hay mucha plata. Entonces, qué sé yo, las instituciones que son públicas se manejan todas con soluciones open source.
alternativas todas open source, porque todo lo que es software propietario, privado, sale caro. Y así que bueno, eso como para que lo sepan. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Para no quitarles tiempo, voy a sacar una fotito aquí los presentes y ya los libero. ¿Me quieren ir haciendo alguna consulta? De lo que sea, del trabajo o de la clase de hoy. Y si no, ahora